quedé diciéndole que hay capítulos enteros que hablan de, pero el libro de Apocalipsis fue lo que les prometí que hoy les iba a decir. El libro de Apocalipsis tiene apartes y está en todo el libro de Apocalipsis está revelado es realmente el santuario. Por lo menos el capítulo 1, Jesús allí aparece como sumo sacerdote. El capítulo 4 y 5 presenta el trono de Dios y el Cordero. El capítulo 8, el altar de oro y los incensarios. El capítulo 11 presenta la mediación de o las medidas del templo y la revelación del arca del pacto. El capítulo 15 se abre el santuario celestial, se llena de humo con la gloria de Dios. El capítulo 16 son las plagas y finalmente la intercesión de Cristo Jesús. El capítulo 21 y el capítulo 22, que son ya los dos últimos, habla acerca de la nueva Jerusalén. No hay templo porque el Dios Todopoderoso, el Cordero, es el santuario. En resumidas cuentas, en forma sintética, nos revela todo el capítulo del libro de Apocalipsis, de la revelación, todo el proceso del santuario. Y están los procesos como se daban, y así está revelado el fin del tiempo en el libro del Apocalipsis. Ayer miramos el capítulo 26, el versículo 15 al 30. Hoy quiero volver a regresar al versículo 17, donde dice así: cada tabla tendrá 2 espigas para ser trabadas una con la otra. En algunas versiones puede ser unidas, pegadas, juntas. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Eso dice Éxodo 26, versículo 17. Así que esta nos deja una enseñanza. La madera tenía que estar unida. Ayer recordamos que dijimos que la madera es la naturaleza humana de Jesús. Jesús tuvo que tomar nuestra naturaleza para unirnos a nosotros, a la naturaleza humana. Y tenía que estar unido con nosotros para sentir el dolor, el sufrimiento, la crisis, el momento difícil, para entendernos, para poder comprendernos qué es sufrir, qué es el peso del pecado. Acuérdense que el peso del pecado, Jesús, cuando posó sobre él allí en Getsemaní, sintió que su padre se había separado. Así que eso tiene mucho que ver, la unión de esa madera. Estaba unida con una espiga, un tarugo. Si el hermano Henry Paul estuviera aquí, nos estuviera diciendo que esa espiga es un tarugo. Es una forma como unir la madera. Y de tal manera que parece una sola. Y eran 20 tablas que estaban unidas. Todas tenían que tener arriba y abajo 2 espigas. Es interesante. Pero queremos hacer mención del versículo 19. Harás 40 basas de plata. El número 40 es muy relevante en la escritura. El número 40 casi tiene que ver con tiempo de prueba necesaria para un cambio, una transformación, un tiempo en que se genere en nosotros transformación, cambio, que se genere una nueva manera de pensar, una nueva forma de hacer, de actuar, de vivir. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en cuanto a eso. Por eso yo puedo dar textos que hablen del número 40, como 40 días que llovió,
era necesario 40 días llover 24 horas para que día y noche, para que cubriese este vasto mundo, de abrirse las cataratas de los cielos y agua, el vapor del agua que salía de la tierra, y así pudo inundar esto, para que hubiese una nueva manera, porque el mundo estaba corrupto. Así que esto nos debe poner a pensar, ¿verdad? 40 días tuvo que prepararse el Señor en ayuno y oración para estar preparado a enfrentar al enemigo. Y bueno, podíamos seguir mencionando, pero ustedes conocen el número 40, ¿verdad? 40 días tardaron el pueblo que el Señor mandó para que miraran la tierra a los 12 espías, y se convirtieron en 40 años. Bueno, así por el estilo. Pero esto es muy abarcante porque abarca todo ese aspecto, el tiempo, la dedicación. Y queremos hacer mención que tenía, cada tabla tenía 2 bases. La Biblia llama basa, pero son bases. Son una plataforma, son como los cimientos, por así decirlo mejor, de la construcción, del enmaderamiento. Así era que se podían sostener. Acuérdense que estaban verticales. Y quiero decir que por qué esas bases eran de plata. Vamos a ver el simbolismo de la plata en la Biblia. Proverbios 10, versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Wow. Así que la plata aquí es símbolo de ese justo. Y justo nada más hay uno. Así que eso más que todo se refiere a Cristo. Y también aplica a nosotros que bajo las directrices de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios, podemos llegar a ser justos por Él. Pero en el libro de Salmo, capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén, amén. Así que aquí la plata es símbolo de la palabra de Dios, purificada 7 veces, la perfección de Dios. Allí tenemos la voz de Dios. Así que es increíble, es impresionante saber que la connotación de esas bases es la palabra de Dios. Por eso Jesús, el justo, siempre decía, escrito está, como dicen los profetas, porque él siempre sostenía su voz, su palabra, su conversación con la revelación de la palabra de Dios. Así que esto es símbolo, esa plataforma de la base de cada uno de nosotros, de la iglesia, de esta iglesia adventista. Todos nos basamos en la palabra y no basamos nada con un solo versículo. No hay ninguna doctrina nuestra que esté basada en un solo versículo, sino en la diversidad de versículos. Y eso hace sólida nuestra creencia, hace sólido nuestras doctrinas, esas 6 doctrinas que tenemos. Eso es importante, es vital, y se hace revelar en medio del enmaderamiento, porque por eso Jesús siempre decía, escrito está. Así que es importante, es vital que miremos este aspecto. Otro versículo, Proverbios 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Wow, es interesante. Y podemos también recordar que la plata era uno de los símbolos valiosos, era forma de comprar, de adquirir cosas, ¿verdad? El mismo Jesús fue vendido, José fue vendido por piezas de plata. Así que es interesante que la palabra tiene un valor y es comparada como la plata refinada
refinada en fuego 7 veces. Allí encontramos nosotros tesoros que se convierten en minas, se convierten en esas minas para explorar. Y cada vez que el minero, que los huaqueros cavan, sin duda alguna encuentran más tesoros. Parecieran que fueran minas inagotables. Quiero decirle que hay minas que se han acabado, pero quiero decirle que la mina de la palabra de Dios jamás. De hecho, dice en el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Wow. En los cielos lo que va a permanecer es la palabra. Es tan valiosa que la vamos a estudiar por las edades eternas. ¿Cómo les parece eso? Así que ahorita decía nuestro hermano que podíamos leer cualquier libro, pero el libro de los libros, el libro por excelencia es la palabra de Dios. Así que es interesante estos aspectos y nos deja grandes enseñanzas que están reveladas en el santuario. El santuario nos revela a nosotros todos los pormenores de la vida y de la experiencia de Cristo Jesús. Muy bien, avancemos. Miramos ayer que eran 48 tablas y que representaban también refugio, esas 48 tablas que estaban divididas en espacios al norte, al oriente, al occidente y al sur. Así que vamos a mirar por qué. Decíamos que era la protección de la Santa Chequina ayer. Y vamos a mirar que Dios no necesita que nadie lo proteja, porque Dios es protección en sí mismo. Pero estaba rodeado de un pueblo, estaba rodeado de enemigos. Y vamos a mirar por qué tenía que estar protegida la Chequina, la presencia de Dios, al sur. Vamos a mirar qué había en el sur. Vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Israel, para Israel, Egipto era símbolo de esclavitud, de idolatría, de ateísmo. Y aquí está revelado que Faraón era la pieza principal de Egipto, era el primero, era el líder de toda la potencia de Egipto, ese imperio egipcio, Faraón. Pero ¿quién era Faraón? Bueno, vamos a mirar la Biblia. Registra en el libro de Ezequiel, capítulo 29, 1 al 3. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Gracias, hermano. Qué interesante. No sé si captan el mensaje que está ahí. Faraón es símbolo de Satanás, el dragón, impresionante. Es el texto que dice Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ya entendemos quién era Faraón. Faraón, un símbolo de Satanás. Ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y que engaña. ¿Cómo nos engaña? Bueno, dice que arrastró con la cola la tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles allá en el cielo. Y que ha venido a engañar a esta humanidad. Así, pero ¿cómo nos engaña?
Él no se nos va a aparecer con cacho, con rabo, fuego, nada de eso, sino que con astucia, con mentira. Y esa cola, en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 15, dice allí que es la cola. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Amén. Así que es interesante. Miramos estos aspectos, mire, son detalles que están revelados y acuérdense que hay un principio bíblico que está en el libro de Isaías 28, 10 o 11, no recuerdo bien, que es renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, y entendemos un panorama inexplorable, un panorama que es una mina, se convierte en esa mina que cada vez nos enriquece más. Cada vez que el minero encuentra algo, quiere encontrar algo más y va adquiriendo más recursos, más dinero, se vuelve más explorador, y eso hace la Biblia. Es una mina, sinceramente, que nos ayuda a entender y a comprender. Entendemos entonces ahora la parte de la idolatría. Entendemos el sur. ¿Por qué Dios quería blindar al pueblo, a los sacerdotes y en sí su presencia, su gloria, para que no fuera engañado? Tenía que estar protegido allí por esa estructura que le daba forma al lugar santo y al lugar santísimo. Es interesante. Y que eso no podía ser con la naturaleza humana, sino que tenía que estar revestida de oro, porque Dios es el que realmente protege a su pueblo, es el que lo blinda, es el que lo protege, es el que lo hace estar seguro debajo de sus alas. Así que es impresionante saber estas grandes enseñanzas profundas que nos deja la palabra de Dios. Bueno, avancemos un poquito con el norte. En el norte hay algo interesante que pasaba en el norte. En el Salmo 48, el versículo 2 y 3. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Entonces Dios allí tenía su palacio, su trono. Es el monte de Dios. Es donde está allí estable la presencia de Dios. Pero recordemos que en el libro de Isaías 14, 13 dice que Satanás quiso usurpar ese lugar. Él siempre ha querido estar allí en ese lugar. Así que podemos leer ese pasaje 14, 13 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Wow, entonces mire por qué Dios quería, a pesar de que tenía allí, mire, lo osado de Satanás, lo osado del dragón, lo osado. Por eso en Éxodo 5:2 decía Faraón, ¿quién es Jehová para yo dejar ir a su pueblo? Qué impresionante, ¿no les parece interesante esto? ¿No les parece trascendental esto? Y es lo que Satanás quiere, inculcar en la mente de cada uno de nosotros, engañándonos. ¿Quién es Jehová? ¿Por qué sufres? ¿No es que tienes un Dios? Esas son las artimañas, la astucia, las partes macabras de Satanás. ¿Cómo trata de engañar al pueblo de Dios? Y él lo hace así. Queremos leer en el libro de Jeremías. Vamos a leer esto, es increíble lo que dice Jeremías 1, 13 y 14. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entendemos por qué Dios quería, me gusta usar esa palabra, blindar, porque tuve la oportunidad de ver instalar un vídeo blindado. Y
y el dueño, el señor que mandó a poner el vidrio, tomó una pistola 9 milímetros y la vació en el vidrio. Disparaba al blanco del vidrio y el vidrio no se partió. Wow. Así que Dios blinda su presencia, Dios blinda a sus hijos. Y es increíble que del norte viene el ataque. Vamos a leer Jeremías 10:22. Jeremías 10:22. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande a la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Wow. Así que, hermano, lo que nos espera es un ataque del norte, es agua caliente. Y ustedes saben que el símbolo de agua es personas, gente, muchedumbre, nación. Se van a unir al norte para atacar al pueblo de Dios. Es interesante. Pero Dios, dice la Biblia, que los que están bajo su protección, ni plaga tocará su morada. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Jesús por eso nos quiere proteger. Como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas para estar seguro. Pero dice la Biblia, no quisiste. Impresionante. Tú y yo podemos estar blindados bajo la protección, bajo la sala, bajo la custodia de Dios, bajo esa protección. Así que es interesante saber cómo estaban allí mirar. Todos estos aspectos podemos mirar, podemos ondear en esto. Habrán cosas que por el tiempo no puedo decir, ya veo que son las 46 aquí al frente del lugar donde estoy. Vamos a mirar un poquito el occidente, pues. Ezequiel 47:20. Del lado del occidente el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este será el lado occidental. Ok, en el occidente estaba el mar grande o el Mediterráneo, así lo conocemos, y era un lugar donde se transitaba en forma marina, se trasladaban muchas embarcaciones donde venía mucha influencia, se convertía en el camino de la metrópolis para invadir lugares y ataques impresionantes, ¿verdad? Y vemos nosotros que hoy cómo se transportan algunas máquinas, algunos aparatos a través del mar, a través de esa manera para atacar, para hacer guerra. Y desde ahí hay ataques. Estuvimos haciendo un seminario por 6 meses estudiando 5 versículos de la Biblia, que están en Daniel 11:41 al 45, el rey del norte y el rey del sur. Es impresionante saber lo que dice ahí, los ataques que vienen severamente para el pueblo de Dios. Pero solo el pueblo de Dios podrá estar protegido y blindado si nosotros por fe vamos hacia la meta, al supremo llamamiento. Allí hasta el lugar santísimo, donde Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros para blindarnos, para protegernos, para cuidarnos. La fe juega un papel importante dentro de esta parte. Bueno, ya a resumida cuenta, me gustaría que ya leyésemos Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15 y el versículo 5. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y el versículo 5 del mismo capítulo 17 dice,
y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Okay, gracias, hermano Smith. Si pueden notar, comenzamos con Ezequiel 47, 26, donde estaba el mar grande. Simboliza ramera, la gran ramera también, ¿ya? ¿Y qué hace la ramera? Bueno, ustedes conocen bien la historia, ustedes son más estudiosos que yo, conocen la trascendencia de la ramera. Y allí Satanás está valiéndose de estos medios, de esta manera, para atacar finalmente al pueblo de Dios. En el oriente es por donde viene Cristo. Y note que por el oriente habían 20 tablas al norte, 20 tablas al sur, y el occidente eran 6. Y esas 6 tablas también representan las ciudades, las 6 ciudades de refugio para el que cometía alguna falta. Así lo miramos ayer, pero en el oriente está más abierto. Solamente habían 2 tablas que hacían las esquinas, porque allí estaba la puerta de entrada del lugar santo. Así que es interesante, porque por la puerta todos podemos entrar. Esa puerta que Dios ha abierto, esa puerta que solo Él la puede abrir y la puede cerrar. Así que es interesante. Vamos a leer en el libro de Zacarías 14, vamos a leer 2 al 4. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Amén. Qué interesante, es una promesa que el Señor ha hecho, a pesar de que cuando vayan a atacar a la ciudad, la osadía de Satanás es impresionante. Saber de que viene el Señor y con Nerón, Hitler y toda su comitiva, grandes hombres sanguinarios, hombres que fueron abanderados aquí para llevar a cabo macabramente funciones, serán los abanderados para atacar el pueblo de Dios. Pero qué bendición tener que hay poder en el Todopoderoso y que finalmente la Santa Ciudad va a posar en el oriente. Allí tendremos nosotros ya ahora una protección y ya ahora tendremos no un santuario movible, no un santuario estático, no tendremos allí templo, porque el templo es el Señor mismo. Me gustaría leer en el libro de Zacarías 14, el versículo 5. Zacarías 14, versículo 5 dice la palabra de Dios: que huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Así que aquí está la promesa. Si nosotros vamos a Jesús, mire todo lo que nos enseña el santuario a través del enmaderamiento. Tendremos que estar revestidos del oro, de la justicia, de ese oro del cielo. Así que por eso Él nos manda a comprar oro refinado en fuego. Y para concluir, vamos a leer Apocalipsis 16, 12.
Finalmente, todo eso el Señor nos quiere blindar. Y mire lo que dice Apocalipsis 16:12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quién es ese rey del oriente? Es Cristo nada Jesús. más y nada menos Cristo Jesús. Cristo va a ser la protección de esa santa ciudad. Y nada ni nadie podrá hacernos daño, porque ya no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni crisis, ni pecado. Será desarraigado por completo el pecado y solo moraremos en la santa ciudad, tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Que la honra y la gloria sea para el Señor.